Muy buenas noches, mis queridas hermanas. Estamos ahora con la segunda parte de nuestro estudio que estamos, la Reina del Cielo. Y la semana pasada hicimos un recorrido de cómo fue el tema de la idolatría a María. Como les dije la semana pasada, este es un tema un poco fuerte. Espero pues que me disculpen los que no sean muy tolerantes al tema, pero también les había comentado que era muy importante conocerlo porque es bueno, como vimos en nuestra primera reunión, ¿verdad? Que la verdad nos hace libres y nada más pues que eso de la ignorancia tiene que quedar atrás. Tenemos que llegar a una verdad. Tenemos que llevar a lo que es los orígenes para entender en dónde estamos, cómo estamos y para quién servimos. Entonces ahora, como ya les decía, vamos a una segunda parte de nuestro estudio. Y recuerdan que la semana pasada quedamos en que ¿qué sucedió en Roma? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Porque estábamos mirando la semana pasada que pues en Éfeso era el centro de la adoración a la reina Diana, a la diosa Diana de Artemides, que ella pues era como una diosa muy popular, ¿verdad? Y el foco mundial del cristianismo antiguamente era en Éfeso. Si se acuerdan que eso estábamos mirando la semana pasada. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora el centro del cristianismo es Roma? Y entonces ahora lo que vamos a hacer en esta clase de hoy es que vamos a mirar historia. Vamos a ver la historia, qué es lo que nos dice, por qué quedó Roma como la parte principal en el cristianismo, el centro del cristianismo, ¿verdad? A partir de cuándo el poder espiritual se mudó a Roma. ¿A partir de cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso lo vamos a entender esta noche, ¿no? Y sí, no va a haber mucha Biblia porque va a haber mucha historia. Pero entonces, ¿por qué Roma? Ahora les cuento que todos los emperadores más crueles que recuerda la historia eran romanos. Por lo tanto, Roma era totalmente pagana. Era una ciudad llena de sangre, supersticiosos, crueles, malvados, amantes de sí mismos. Era una ciudad completamente pagana, Roma. Pero hay dos datos importantes que vamos a ver en esta noche que cuentan la historia de esto que sucedería en Roma y por qué razón se cambió de Éfeso a Roma, el centro del cristianismo. Vamos a mirar, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la diosa de Éfeso? Es la famosa Diana o Artemisa, la diosa de la luna, ¿no? La imagen de Diana era la de una mujer con mucho gusto y de una luna. Aquí, bueno, en la imagen no salió la luna. El apóstol Pablo pudo destruir el poder de este ídolo que afectaba a toda Asia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo fue a Éfeso a evangelizar en Éfeso, y de ahí salen las cartas de los Efesios y todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? La gente ya tenía a Diana como su diosa principal. Era famosísima Diana en Éfeso, ¿verdad? Y no solamente en Éfeso, sino en toda Asia. Y entonces ahí había un negocito de los hacedores de imágenes que se hacían la gran plata con las imágenes de Diana, ¿verdad? Entonces aquí en Hechos 19:34 leemos,
Pero cuando se dieron cuenta de que Alejandro también era judío, todos se pusieron a gritar durante casi 2 horas, ¡Viva Artemisa, la diosa de los Efesios! ¿Qué fue esto? Esto fue que pues estaba todo el pueblo alterado por las enseñanzas de Pablo. Y alguien que fue Alejandro salió a la defensa de Pablo y dijo, él no está diciendo nada en contra de nuestra diosa, está diciendo a favor de su Dios, pero no de nuestra diosa. ¿Y por qué se ponen en contra de él? Y ahí es cuando el pueblo se alborota y dice, bueno, entonces se ponen a gritar que Artemisa es la diosa de los efesios y hacen el tremendo alboroto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo destruyó completamente al ídolo que afectaba a toda Asia. Y esto provocó que lo lleven a, o sea, que querían atraparlo y matarlo. De hecho, atraparon a 2 de sus discípulos para poderles así a ellos también afectar de alguna manera. Es ahí donde Alejandro viene y se pone a defender a Pablo y a esos discípulos para que los liberen. Pero vamos a ver qué es lo que provocaba este ídolo de Diana donde quiera que era adorado. Si se ponen a leer el capítulo completo, el capítulo de Hechos 19 completito, yo lo hice, verán que en esa ciudad de Éfeso y de toda Asia, ocurrían eventos sobrenaturales, raros, difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el diablo estaba detrás de esa imagen. Satanás trabajaba detrás de esa imagen. Por eso les digo, si ustedes leen todo el capítulo 19 de Hechos, van a descubrir que aquí en esta ciudad sucedía todo esto. ¿Qué sucedía en Éfeso? Había incredulidad de la gente. Es lo mismo que sucede en muchos pueblos ahora. Si ustedes ven en un pueblo en donde se adora a cualquier tipo de ídolo, y ustedes van con la palabra, primero la incredulidad va a ser la base de ese pueblo. No les van a querer escuchar, van a rechazar cualquier palabra que venga de Dios. ¿Por qué? Porque están como ciegos, ¿verdad? La palabra mismo dice, ¿no? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Están como ciegos y se vuelven incrédulos a todo lo que tú les puedas decir de acerca de Dios. Se vuelven así como un caballito, así que no quieren ver a otro lado, así. También habían sanidades espectaculares, pero este tipo de sanidades no eran que provenían de Dios, sino que provenían de los brujos, que claro, ellos estaban ligados a demonios que pues también proveían sanidades específicas a ciertas personas. Pero no es como la sanidad divina. Estas sanidades siempre atraen alguna otra enfermedad mucho más grave que finalmente acaban con la persona. Pero bueno, eso vamos a ver en más adelante ya cuando continuemos con los temas. También había ejercicio de exorcistas ambulatorios, andaban por ahí sacando demonios a la gente, ¿no? O sea, porque había demonios. Incluso en la palabra, ahí en Hechos, habla acerca de que estas personas hablaban a favor de, o sea, decían, por Pablo, por el Dios de Pablo, te pido que salgas de esta persona. Y uno de los demonios le respondió y le dice, a ver, yo le conozco a Jesús y también le conozco a Pablo, pero yo no sé quién eres tú. Y le pega una muy buena pelea a este pobre hombre que quería sacarle al demonio y el demonio se fue contra él porque decía yo a ti no te conozco. Le conozco a Jesús y le conozco a Pablo. Para ese entonces Pablo era muy famoso también. ¿Por qué? Porque Pablo, incluso la ropa, las cosas que él usaba, esta gente que andaba sacando demonios y todo eso, usaba.
a favor de sanidades de otras personas y todo eso. Y se sanaba. Pero ese sí ya era poder de Dios. También habían posesiones demoníacas ambulantes, ¿no? Abundantes, perdón. Habían posesiones demoníacas en ciertas personas ahí. Ustedes pueden imaginarse este pueblo lleno de todas estas cosas. Supersticiones, magia, brujos. Demetrio tenía una casa de santos donde adoraban a muchas imágenes, ídolos, fetiches, adoración pagana, porque Éfeso era el centro de la adoración pagana. Ellos adoraban a todo lo que se le cruce y tenían muchísimos dioses a quien adorar. Entonces, todo esto sucedía en Éfeso cuando Pablo llegó a esa ciudad y cuando empezó a hablar de Jesús y empezó a quitar de en medio la imagen del ídolo de Diana o Artemisa. Entonces, esto sucedía en este pueblo. ¿Eran cosas buenas? No. Lo mismo sucede con nuestros pueblos donde hay todo este tipo de cosas. Ustedes ven. Yo una vez conversaba con alguien y decía cuando se provocó el terremoto de Ambato, había mucho de esto, mucha idolatría, había mucha brujería y todo. Entonces vino un terremoto que la ciudad de Ambato causó que se vaya, se cambie completamente su geografía. Pero cuando generalmente suceden todo este tipo de cosas es porque hay un demonio detrás. Está ahí. Y generalmente están detrás de las imágenes. Cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, bien, dejando esto de Éfeso, ahora vamos pues que durante los 3 primeros siglos, la persecución ayudó al cristianismo a conservarse puro relativamente, libre de la gente mala, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hubo un decreto de Constantino del siglo IV. ¿Quién fue Constantino? Constantino fue el primer emperador cristiano que hubo, adivinen en dónde, en Roma. Entonces, ¿qué pasó con Constantino? Eh, en el año de 312 después de Cristo, Constantino tuvo una revelación de una cruz, ahí está en la foto, que decía que con esto vencerá, ¿no? Y de hecho, en la batalla puso toda su fe en el Dios de los cristianos y triunfó. A partir de entonces, puso fin a la persecución y apoyó al cristianismo, haciéndole la religión oficial de todo el imperio romano, ¿no? Y también convocó al concilio de Nicea. ¿Alguien sabe lo que fue el concilio de Nicea? ¿no? Bien, Constantino fue el primer emperador romano, el emperador cristiano, quiero decir. Y él era un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Él andaba detrás de todo lo que tenía que ver con Jesucristo y de Pablo y de todo, era en contra totalmente. Pero desde que tuvo esa visión de la cruz y él decidió creer y tener fe en lo que vio, ¿verdad? Entonces, al ver que él venció en la batalla por ponerle fe en esa cruz, ¿qué pasó? Él dijo, no, esto es real, realmente hay.
hay el poder en esta religión de cristianismo. Así que, ¿qué es lo que hizo? Convocó un concilio de todos los líderes cristianos y no cristianos en Nicea y ahí él adoptó, mejor dicho, obligó a que sea el credo apostólico. Entonces, luego sucedió lo que parecía ser un triunfo, pero en realidad produjo resultados desastrosos en la iglesia. En primer lugar, cuando convocara al concilio de Nicea, los dirigentes de las iglesias de todas las provincias se reunieron para fortalecer esta organización. Pero ¿qué pasó? Los cristianos antes eran libres. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo, los discípulos de Pablo y todos los apóstoles andaban por el mundo y se reunían en casas y hablaban de la palabra, ¿verdad? Pero cuando pasó que Constantino provocó que se adoptara el credo apostólico, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a reunirse en templos. Es como decir, pues, a tomarlos en un templo, a encerrarlos en un templo. Y eso ha quedado hasta el sol de hoy, que se reúnen en el templo. Ya no van por ahí, por allá, hablando de la palabra, sino que están reunidos en un solo lugar. Entonces, este evento provoca realmente que la religión cristiana, entre comillas cristiana, ya lo vamos a ver por qué les digo entre comillas, fue adoptada por Roma, por medio de este emperador Constantino. Pero ¿qué es lo que pasó? Ahí empezó la decadencia real de la iglesia. Empezó cuando miles de personas se bautizaron y fueron recibidas como miembros del cristianismo. Pero realmente, ¿estaban convertidos? No, no lo estaban. No se habían convertido verdaderamente, sino que seguían teniendo la misma fe en sus mismos dioses paganos. Y lo que hicieron realmente es añadir al Dios de los cristianos a más de sus otros dioses. ¿Ve? Entonces había muchísima gente, muchísima gente. Y como todos venían adorando ya de por vida a otros dioses, cuando llegaron a tener el credo, digamos, cristiano, ellos empezaron solamente pues le añadieron a un dios más entre todos los dioses que ellos adoraban. Y metieron al paganismo de Éfeso, al paganismo de Asia, lo metieron en la iglesia, muy sutilmente, diciendo pues que están adorando al Dios, a nuestro Dios, pero era la misma adoración que mantenían con todos los dioses paganos que ellos tenían. Y así, en este ambiente, hubo hombres muy ambiciosos y sin escrúpulos que empezaron a buscar posición dentro de la iglesia. Cada cual quería ser el que manda. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón iban a hacer esto? Pues para tener una influencia social y política. Porque desde que Constantino, siendo emperador, le puso al cristianismo como su credo principal, la iglesia, la iglesia católica tuvo mucho poder.
Y entonces la gente empezó a querer esas posiciones para tener influencia y sea social y también privilegios que tenían que gozar, ¿no es cierto? Por estar sostenidos por el Estado, porque el Estado les sostenía como religión y proveía para el clero todo lo necesario y hasta más de lo necesario. Entonces, de esta manera, las formas, los ritos, las ceremonias, las creencias del paganismo se iban filtrando en la iglesia cristiana. Se fueron filtrando. Había mucha corrupción. Incluso hay películas, yo no me estoy inventando, hay películas hechas de unos papas que eran muy corruptos. Los primeros papas al menos eran muy corruptos. Entonces, la historia cuenta eso de la corrupción. Pero habían unos verdaderos hombres de Dios que protestaban enérgicamente contra estas cosas que estaban haciendo en ahí, ¿no? En Roma. Pero ya se había iniciado realmente una larga historia de asociación con otras religiones que apartaría a la Iglesia Católica Romana del camino verdadero. O sea, ya no estaban yendo rectitos, sino que se apartaron. ¿Por qué razón? Por todas las religiones que adoptaron, todas las religiones y la adoración idolátrica a esos dioses paganos de los que venían. Entonces eso se fue filtrando y se fue contaminando y se fue contaminando. Y también hubo muchas cosas. Ustedes recuerdan, aquí le puse a Martín Lutero. Si ustedes logran ver una película sobre su vida, van a entender mucho mejor lo que les estoy diciendo, ¿no? Él fue uno de los opositores a esto porque había demasiada corrupción. Entonces, esta iglesia trataba de sacar dinero de todas maneras y empezaron a cobrar por pecados, diciendo que se van a ir al cielo los que más paguen y todo eso. Era una corrupción, pero completa, completa. Y siempre hubo hombres verdaderos, hombres de Dios, que protesten al respecto. Este mismo Martín Lutero fue uno de ellos, ¿verdad? Que protestó enérgicamente de las enseñanzas que había, porque él era un estudioso muy fuerte de la Biblia y él sabía que en la palabra de Dios jamás estaban las indulgencias, no estaban muchas de las cosas que ellos hacían y no estaba esa adoración pagana a dioses paganos. Entonces hubo esas protestas, realmente fue muy fuerte en ese tiempo. Entonces, por corrupción de la revelación original, por esa corrupción que hubo, se extendió por todas partes una religión idólatra que se rendía culto a una Trinidad celestial, un ser supremo, su esposa, la Reina del Cielo, y su Hijo, el Salvador. Sin embargo, la adoración mayor iba dirigida a la Reina del Cielo, desde el norte de África hasta la China, bajo diferentes nombres, esta Reina del Cielo, ¿no? Entonces, desde ese entonces de la historia que estamos mirando, ya hubo esta adoración tripartita, digamos, pero siempre prevaleció la imagen de la Reina del Cielo. ¿Por qué? Porque venía de la Reina del Cielo egipcia, ¿verdad? Que venía de la Reina del Cielo de la diosa Diana, Artemisa.
y también de la diosa egipcia Isis, que también era llamada Madre de Dios. Entonces, siempre prevaleció la imagen de la Reina del Cielo como primer lugar. Y luego venían los otros dioses, como yo les decía, fue adoptado un dios más dentro de los dioses que ellos ya adoraban. Pero entonces desde aquí empieza esta adoración tripartita. Así empieza esta iglesia. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, en China también habían muchas diosas de este tipo, ¿no? Aquí vemos en las imágenes la diosa egipcia Isis, que es madre del dios Eros y que también era llamada la reina del cielo. Miren ustedes, les he puesto ahí a las dos imágenes para que vean ustedes la similitud. Y aquí está María, la Madre de Dios y la Reina del Cielo. Los mismos nombres que tenía la reina Isis. Los mismos nombres. Solo que cambió de Isis a María. Nada más. Pero era todo lo mismo. Y la misma adoración de Isis le pasaron a María. Entonces, aunque los cristianos nunca habían orado a María, sino que siempre oraban a Isis, ¿verdad? Los cristianos de ese tiempo no habían orado a María durante los primeros 3 siglos del cristianismo. Muchos de los paganos no convertidos que dizque eran parte de acá de los cristianos, pero que no estaban realmente convertidos, como les había comentado, sino que ellos continuaban con la adoración de sus propios dioses. Ellos ingresaron a la iglesia y rápidamente identificaron con Isis a María y comenzaron a adorarla, llamándola María, Madre de Dios y Reina del Cielo. ¿Por qué le llamaron así? Porque así se llamaba su diosa, Madre de Dios y Reina del Cielo. ¿Ven ustedes de dónde viene el nombre? Proviene de una diosa pagana. Esa es, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, aquí vemos a Flavio Graciano. ¿Quién es él? Desde el año 200 antes de Cristo hasta el 376 después de Cristo, los emperadores romanos, como ya vimos, empezó por Constantino, ¿no es cierto? Entonces, cada emperador que habían ocupado el puesto de emperador, tenían un título que se llamaba Pontifici Maximus. ¿A favor de quién? ¿Por qué decía ese título? ¿Cómo así? Porque era como decirles, pues, el sumo pontífice del orden babilónico. Y ustedes saben que Babilonia fue lo peor en adoración a dioses falsos. Y ellos se llamaban Pontifici Maximus, o sea, sumo pontífice del orden babilónico. Pero ¿qué pasó con Flavio Graciano? El emperador Graciano se negó a encabezar una religión no cristiana porque él vio todo este tipo de corrupción y él dijo, yo no voy a ceder a llamarme, a tomar, como decir, la batuta de una religión no cristiana, porque para él era una religión pagana, completamente pagana. Y él dijo, no, no me meto en ese juego, no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasó?
había un problema ahí, porque él era el emperador y él tenía que tomar ese lugar. Pero entonces vino Damaso. Él era obispo de la iglesia cristiana de Roma. Y en el momento en que Flavio Graciano dijo que no iba a tomar el título de Pontifici Maximus, él dijo, ok, no hay ningún problema, yo lo tomo. Y entonces fue nombrado para ese cargo y lo aceptó en el año 378. ¿Ven? Así fue como se unieron en una sola persona las funciones de sumo sacerdote de la apostasía babilónica con los poderes de un obispo cristiano. Y vino acá a ser el primer papa, Damas primero. Y ahí empezó el cuento de los papas, con él, con Damaso. ¿Por qué? Porque el emperador no quiso saber de esta religión no cristiana. Pero él sí la tomó. Bien, entonces, a partir de entonces, de esta situación que vino a juntar el emperador romano con los obispos del catolicismo, se formó el primer papa y a partir de entonces se comenzó a promover abiertamente la adoración a María como reina del cielo y madre de Dios. Desde ahí empezó a promoverse esta adoración. ¿Y qué pasó también con esto, con esta unión y con el primer papa? Se restauró los templos paganos, se restauraron, no se derrocaron, no se fueron para el traste, no, se restauraron y se restablecieron ritos antiguos. Pero ¿qué pasó? Este primer papa dijo, no, sí, vamos a restaurar los templos paganos, vamos a continuar con los ritos que la gente ya estaba acostumbrada a hacer, a sus propios dioses, todo eso vamos a hacer, pero les voy a tomar un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Que todas las diosas de los diferentes lugares entonces llevaran el nombre de María. Ay, que porque hay tantas vírgenes, ahora ya lo saben. Fue un pedido del Papa de ese entonces que todas los ídolos de diosas sean llamadas María. Entonces, como dice aquí, la restauración de la Iglesia Católica se dio con ese requisito, que todas las diosas llevaran desde entonces ese nombre. En el año 381 después de Cristo, se organizó el culto a la Virgen María. Esto es súper importante porque todo esto que les estoy diciendo es historia, mis queridas hermanas. Es historia. Y lo pueden leer en cualquier libro de historia. Entonces, en el desarrollo de la adoración de María como la reina del cielo, que ya supimos de dónde viene ese nombre, se empezó a enseñar que ella había nacido de forma milagrosa, que Dios la había conservado completamente libre de toda mancha del pecado original, ¿no? Aquí, en el año de 1854, se aprobó como dogma oficial la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que ya vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue? Porque fue todo eso ya lo vimos en la clase anterior. Y casi 100 años más tarde, en 1950,
se promulgó como dogma la doctrina de la Asunción de María. Entonces, al fin de su vida terrenal, la habían llevado corporalmente al cielo para hacerla la reina de hombres y de los ángeles. ¿Qué les parece? Bueno, esto también ya vimos en la clase anterior, así que ya no le voy a dar más vueltas a esto. Entonces, ante esta situación, veamos qué opiniones tenían algunos de los padres de la Iglesia Católica que se oponían a esta doctrina. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice San Agustín. San Agustín decía, María murió por causa del pecado original, transmitido desde Adán a todos sus descendientes. Entonces, ¿qué querían ellos demostrar? También ya vimos la clase anterior. Y Santo Tomás de Aquino decía, la bienaventurada Virgen María, habiendo sido concebida por la unión de sus padres, ha contraído el pecado original, la unión, es decir, que sus padres tuvieron necesariamente que tener relaciones sexuales para poder concebir a María, ¿cierto o estoy equivocada? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y también Epifanio decía, María fue una virgen honrada por Dios, pero no nos fue dada para ser adorada, sino que ella misma adoró a aquel que fue nacido de ella. Ella misma adoró a quien fue nacido de ella, según la carne. Mis queridas hermanas, la próxima semana vamos a ver quién fue María realmente. Y ahí sí nos vamos a basar en la Biblia. Pero hasta aquí hemos visto lo que es la historia de la iglesia y de cómo fue María llegada a ser ese ídolo que ahora conocemos. Hasta aquí mi participación. Vamos a hacer una oración para continuar con nuestro tiempo. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado, nos has ofrecido, nos has permitido abrir nuestros ojos espirituales para que podamos entender muchas de las cosas que no conocíamos y que ahora sí las vemos. Como decía en tu palabra, ¿no? Antes de oídas te había oído, pero ahora yo lo sé. Lo sé y lo entiendo. Entendemos muy bien cómo nacieron las cosas, mi amado Padre. Y no queremos ser parte de esa adoración pagana. Por favor, líbranos de eso. Líbranos, Señor, y que podamos nada más que honrarte, alabarte y adorarte a ti, mi amado Padre, que eres el único que eres digno de toda adoración. Nos sometemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridas hermanas. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y le doy el Ah, paso a mi Katica.